¿Los sorprendió mucho que él se entregara el día de ayer? Es decir, ¿los agarró por sorpresa, desprevenidos? Sería tanto como decir que la Procuraduría General de la República no estaba pretendiendo y trabajando para cumplir estas órdenes de aprehensión. Yo diría que es bien importante fijar como un dato referencial de lo que ha ocurrido, que una de las investigaciones data de enero de este año y la segunda, esta que originó un cumplimiento de una orden de aprehensión en un segundo momento, data de noviembre del año 2014. Es decir, son investigaciones que tenían todo un procesamiento ordenado, articulado, y por otro lado, que las órdenes de aprehensión se libraron a fines de septiembre una y a mediados de octubre la otra. Es decir, veníamos trabajando desde hacía ya poco más de casi 2 meses, trabajando en la localización de las personas que estaban previstas como con esta orden de aprehensión. ¿Desde cuándo se investiga al gobernador? Dice usted 2014 y la primera referencia, pero ¿desde cuándo se tienen los primeros indicios de que habría que investigarlo? Nosotros en Procuraduría General de la República, independientemente de lo que hay en el gobierno del Estado, ese es otro tema que yo no podría conversar al respecto, nosotros desde noviembre del año 2014 tuvimos denuncia, tuvimos intervención de las autoridades hacendarias que formularon las querellas por este tipo de ilícitos. Ustedes lo saben, para investigar y perseguir el delito de llamado lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, se requiere una manifestación expresa de la autoridad hacendaria. Entonces, todo eso existió en este caso, y por eso me remito solo yo particularmente a noviembre de 2014. Ese año inicia, digamos, la investigación como tal, pero en la revisión que se tiene, ¿desde cuándo data? ¿Desde el año 2009 que él asume el cargo? Bien, exacto. Es decir, la investigación inicia para nosotros, y hablo exclusivamente de los casos que yo tengo, en 2014, pero los hechos a que se refieren las investigaciones, 2, sí comprenden una de ellas, de 2009 a 2014. Es decir, investigamos hechos ocurridos durante la gestión del exgobernador de Sonora. ¿Hay investigación o colaboración con el gobierno de Estados Unidos? Porque en esta triangulación que habrían dado las empresas relacionadas, ¿se ha solicitado ya información en particular a qué estados o incluso países? Aunque yo no tengo esa parte de la investigación, les aseguro que si es necesario solicitar la asistencia de otros países en esta materia, se está pidiendo. Y usted decía que el dinero no solamente se iba de Estados Unidos a México. ¿Qué otros países podrían estar involucrados en esta? Nos han apoyado de Europa. Es decir, ellos podrían haber enviado el dinero hasta Europa para hacer un lavado y luego justificarlos. En el caso concreto del que comentábamos de 8.8 millones de dólares, justo la ruta de los recursos comprendió algunos países de Europa. Digamos, ¿cuántos países comprendería? Entiendo Países que... Bajos. Ajá, Países Bajos. Okay. Y ahí lo que ocurriría entonces es, se solicita esa información y se acredita ante ustedes o ante la Secretaría de Hacienda también. No, es directamente la Procuraduría General de la República vía asistencia jurídica internacional, como está previsto en la legislación y los acuerdos y convenciones que tiene México. Nos proporcionamos apoyo en los casos de investigaciones de manera recíproca y en este caso información financiera. Yo le quise nada más preguntar algo sobre Guillermo Padres y su hijo. Ahora debe correr este plazo que existe en la ley para que se puedan acreditar si hay una formal prisión o no. Entiendo son 6 días. Pero de acreditarse los delitos que le están atribuyendo, ¿qué periodo él podría pasar en la cárcel? Lo mismo que esta red de 13 personas que incluye a su hijo. Mire, decir cuánto tiempo es referirnos a lo que diga la ley, porque la ley fija mínimos y máximos de las penas, pero el que las decide es un juez. Claro. Por ahora, hablar de aproximaciones, yo le diría que, por ejemplo, el delito de delincuencia organizada relacionado con lavado de dinero tiene una penalidad prevista en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada entre 5 y 20 años, por ejemplo. Preciso,
En ambos casos, en ambas causas penales hay el lavado de dinero, imputación por lavado de dinero, acompañada a un caso por defraudación fiscal equiparada y en el otro por delincuencia organizada con fines de lavado de dinero. Yo no me atrevería, y creo que sería irresponsable de mi parte decir algo que tenga que ver con las penas, primero porque no las imponemos nosotros, segundo porque esperaríamos a que se definiera cuál es el núcleo del proceso, la litis, como decimos los abogados del proceso. Es decir, decidir esperar a que transcurra este periodo de preinstrucción para que los acusados aporten sus pruebas, las que deban aportar y que no hayan aportado antes, y el Ministerio Público, en su caso, hacer lo propio, si lo estima necesario, implica que deben pasar 72 horas entre que son aprehendidos y se resuelve la situación legal.